¿Qué tal? Mi nombre es Víctor Espinosa, soy gerente titular del Centro de Capacitación y Asesoría Jurídica CICAJU. Estamos organizando el Diplomado en Derechos Reales con enfoque inmobiliario y gracias al apoyo de Abogando TV, estos videos van a estar en su plataforma. Los invito a que sigan Abogando TV. Vamos a iniciar con el tema de la prescripción adquisitiva de dominio. Recordemos que para ello hay que tener en cuenta la sesión número 2, donde hablamos sobre ¿qué tema? Posesión, exacto. Y en la posesión nosotros habíamos estudiado previamente que para poder ser poseedor no basta tener el contacto físico con el bien, ¿verdad? Tenemos que tener ciertas características que nos diferencian de cualquier otro sujeto. Por ejemplo, ¿un cuidador de una casa puede ser considerado poseedor? No. ¿Por qué no puede ser considerado poseedor un cuidador de una casa? No tiene animus domini. ¿Qué más? Además el animus, que es un elemento interno del sujeto. El comportamiento, el tema de sacrificio patrimonial no se demuestra. ¿Recuerdan un poco los elementos de la posesión que hemos visto en dicha clase? Conocimiento. ¿Qué más? Voluntad y... Había un tercer elemento que es muy importante, la injerencia en el patrimonio. Cómo nosotros individualizamos un bien y lo introducimos a nuestro patrimonio, ¿cierto? Un ejemplo clásico, nosotros vamos a un restaurante y ¿qué nos dan? Cubiertos, ¿verdad? Para comer. Imaginemos que vamos a un restaurante y nos dan cubiertos de plata. Y nos gustan tanto los cubiertos de plata que guardamos uno de los cubiertos y lo ponemos en nuestra mochila y llevamos ese cubierto a nuestras casas. ¿Somos poseedores en ese instante? Sí, porque ya hemos individualizado el bien y lo hemos aprendido a nuestro patrimonio. En cambio, si solo lo utilizamos para una finalidad determinada, como es, ¿qué cosa? La alimentación, no habría posesión. ¿Qué habría? Detentación, tenencia física, pero no como poseedor. Es igual que el servidor que cuida la casa. Él está físicamente en el inmueble, cuida la casa, pero en nombre de otra persona, en nombre ajeno. Recuerden esos elementos, ¿no? Muy bien. Esto es importante para el tema de la prescripción. En la tercera sesión también vimos el tema de la propiedad. Y recuerdan un poco que hay dos formas de adquirir propiedad: derivada y originaria. Muy bien. La derivada básicamente la vimos en las sesiones pasadas, que se transferían a través de la sola obligación de enajenar, ¿no? Por ejemplo, una compraventa, una donación. Y habíamos dicho brevemente que no existe de por medio una formalidad quizás para poder transferir propiedad. Voluntad es la que prima, ¿cierto? Si yo les pregunto, quizás en su examen, como lo pregunté en el control, ¿es necesario la inscripción registral para transferir propiedad? No es necesario. Muy bien. Y luego teníamos las adquisiciones originarias. Y una de ellas, ¿cuál era? La usucapión o prescripción adquisitiva de dominio. ¿Qué significa el concepto de usucapión? Aquí lo tenemos en las diapositivas, ¿no? El término usucapión proviene del latín usus más capere, adquirir por el uso, ¿cierto? Pero ¿qué significa esto? Que adquirimos por el uso, pero un uso especial. No solo basta meterse en la casa, estar en la casa y que pase el tiempo, sino es un determinado uso. Como lo dijeron por ahí, el tema de comportarse como propietario. Vamos a ir desarrollando esos conceptos. ¿Dónde nació la institución? En las 12 tablas era un concepto un poco estrecho. En la época clásica ese concepto creció y fue más amplio. Su evolución culminó con Justiniano como la base de la moderna prescripción adquisitiva de dominio. En la época clásica se añadía como requisito la justa causa y la buena fe. Este es un tema importante, ¿ya? Y vamos a desarrollarlo. Ustedes deben tener un mapeo ya general de la prescripción. De hecho, les hemos dado materiales en su juego de separatas del curso. Tienen un bloque de lo que es la prescripción adquisitiva de dominio. Y recordamos que tenemos dos tipos de prescripción: la que no te requiere justo título y buena fe, y la que sí te requiere. Mi pregunta aquí sería, ¿qué entendemos por justo título?
¿Qué entendemos por justo título? ¿Alguien que se anime? Estamos con lo... Sí. ¿Nadie? Por un punto extra más. ¿Quién se anima? Nadie, mira, se están perdiendo los puntos. El concepto de justo título emana de que la posesión que ejerzo, la ejerzo porque tengo un derecho, pero puede ser que mi derecho esté imperfecto. ¿Me entienden? Es como si yo compro un inmueble y luego ese inmueble que compro descubro que la transferencia tenía un vicio que me imposibilita adquirir la propiedad. Pero si me preguntan por qué estoy en posesión, lo justifico por mi contrato, el cual está viciado, pero que yo desconocía el vicio al momento de adquirirlo. Ese es el concepto de justo título. Bien, sigamos. La prescripción se puede dar sobre bienes inmuebles y sobre bienes muebles. ¿Ok? No hay ningún problema. Sea sobre autos, sea sobre casas, sea sobre terrenos. Pero hay un tema curioso que también vamos a ir desarrollando. ¿Se puede prescribir, por ejemplo, los aires? Complicado, ¿no? ¿Se puede prescribir quizás otros derechos reales? Sí, hay otro derecho real que se puede prescribir. ¿Cuál es? Servidumbre, exacto. Pero no todas las servidumbres. ¿Cuáles son las únicas servidumbres que se pueden adquirir? Es correcto, pero incompleto. Solo las servidumbres que son aparentes, las aparentes. Obviamente una servidumbre de paso puede ser aparente. Exacto. ¿La servidumbre de vista se podrá adquirir por prescripción? Depende. Si lo podemos hacer encajar como aparente, quizás sí. Donde no esté regulado en contra de la ley. Pero para prescribir se tiene que poseer. En este caso de vista, para prescribir se tiene que poseer el bien. En el caso de una servidumbre de vista, ¿cómo prueba la posesión? Por tener una ventana, el edificio puede decir que es aparente. Yo antes pensaba así como tú, ¿ya? Y no está mala. Yo te hago una reflexión. Imaginemos que tú tienes una casa frente a la mía. Y tu casa está frente a un parque hermoso. Y yo estoy detrás de tu casa. Y te digo, mira, Pedro, celebremos un contrato de servidumbre de vista por un plazo de 5 años. ¿Ok? Para que yo pueda construir una edificación que pueda ver al parque. Llegan los 5 años y se termina el contrato. Podríamos inferir que quizás en un tiempo en el cual ya terminó el contrato y yo sigo teniendo acceso a la vista, ¿podría prescribir la servidumbre de vista? Porque tú todavía me permites la visión, no has construido, pero ya no tenemos contrato. Pero previamente había una vinculación en el cual tú te abstenías de construir para evitarme, ¿qué cosa? La obstrucción a la vista. Quizás en el derecho nosotros podríamos fabricar pruebas en las cuales inclusive una servidumbre de vista podría ser considerada una servidumbre aparente. Un poco forzando la situación, pero podría ser. Sigamos. Bueno, esto es un poco de teoría, cómo ha ido cambiando. De hecho, acá en el Perú, antes del código del 84, la prescripción adquisitiva de dominio se adquiría a través de ¿cuántos años? Con el código del 36, ¿cuánto tiempo tenía que pasar para adquirir un bien por prescripción? La larga. 30 años. Larguísimo, ¿no? Y de buena fe y justo título, 10. Y esto se ha ido reduciendo significativamente. Sí. Una cuestión sobre la consulta que le hizo la servidumbre de vista. Es que tengo entendido que, por ejemplo, siempre cuando una persona va a hacer el cambio de zonificación, por ejemplo, si se establecía que las casas debían de construirse solamente de 3 pisos para que puedan tener vista, debe haber una cláusula establecida para todos, porque si no lo hacen, entonces se cambia la zonificación, se puede construir un edificio de 5 o 6 pisos y allí ya no hay una afectación porque está permitido, ¿no? Claro. Por la municipalidad en todo caso, que es una norma también. Hay que determinar
y hacer una buena diferencia. En el tema de zonificación y obligaciones por parte de la municipalidad, se difiere de las servidumbres. Te explico por qué. Lo que puede pasar con ese tema de zonificación es que la municipalidad introduce una carga a la propiedad. ¿Qué significa que hay una carga? Que tú tienes un derecho mayor, pero para ejercerlo estás limitado a ciertas obligaciones que tienes que cumplir. En cambio, con una servidumbre, lo que generalmente se conoce como tal es como un gravamen, en la cual es voluntario justamente el pacto en el cual tu propiedad me alimenta a mí a la propiedad que yo tengo. Hay una gran diferencia, pero no muy clara, entre lo que es un gravamen y lo que es una carga. De hecho, se inscriben en el mismo asiento, ¿no? Cargas y gravámenes es un asiento en la partida registral, limitativo de la propiedad hasta cierto alcance, pero que le permite al propietario ejercerla, pero con ciertas obligaciones de por medio. Sigamos. Teoría. Ese es el fundamento al cual quería llegar, ¿no? Para algunos tratadistas, el fundamento de la prescripción adquisitiva de dominio, independientemente si sea de la propiedad o quizás de otro derecho real, está ligado justamente ¿a qué cosa? ¿A qué cosa está ligado? Unos dicen que está ligado al tema de que el propietario o el titular del derecho real no ha sido diligente, ¿no? Como no ha sido diligente, alguien más se puede llevar su derecho. Eso es una postura. Otros dicen que no. Lo que se justifica en la prescripción es que hay otra persona que aprovecha mejor la propiedad que el otro. ¿Esto qué quiere decir? Que el propietario no es que no sea diligente, sino que alguien más la aprovecha mejor que él, ¿no? De hecho, esa es una justificación, se podría hacer inclusive socialista, ¿no? Podría ser, un poco forzando las cosas. Vamos a ver las teorías justamente aquí. Teoría subjetiva y la teoría objetiva. Para la teoría subjetiva, la prescripción encuentra su fundamento en la falta de diligencia o abandono del titular del dominio, ya que su inacción frente al bien permite que otra persona adquiera el derecho en base a la posesión continuada en un lapso de tiempo. Pero ¿cómo justificamos el tema del abandono o la falta de diligencia? Imaginemos que yo compro un inmueble y lo registro y dejo de pagar los impuestos municipales por 11 años. No poseo la casa. De hecho, construí solamente un primer piso y alguien se ha metido y ha hecho mejoras, ha comenzado a pagar servicios básicos de luz y está comenzando a hacer el trámite para cambiar la titularidad del pago de impuestos y ponerse al día. En ese escenario, ¿se justificaría la teoría subjetiva? Yo creo que sí, porque hay una persona que es titular de un predio, pero que no paga o no hace el esfuerzo para justificar por qué todavía tiene la propiedad. Eso es lo que te dice la teoría subjetiva, ¿no? Aunado a ello, dice, a ello se suma la existencia de alguien que trabaja y ejerce la posesión, posibilitando que el bien cumpla además una finalidad de utilidad. De allí que se mencione que la prescripción arraiga al hombre a la tierra, priorizando el principio, la tierra para quien la trabaja. Si yo vengo pagando los impuestos, a pesar que no soy el titular, comienzo a hacer mejoras, me comienzo a socializar con los vecinos, hay una justificación en la prescripción, ¿cierto? A pesar que la propiedad solo se puede vulnerar. ¿Por qué? Según la Constitución, ¿cuáles son las únicas causales por las cuales se puede vulnerar la propiedad? Expropiación. ¿Y en qué se fundamenta la expropiación? ¿En cuál? En dos, ¿no? Seguridad nacional y necesidad pública. En este caso no hay esos requisitos, pero ¿qué hay? Una necesidad particular, un interés particular. Entonces, ¿qué dice la teoría civilística? Vamos a priorizar ¿qué cosa? El que explote efectivamente la propiedad. Ojo con este dato y tienen que tenerlo en consideración. Quizás en temas de saneamiento físico legal no lo tienen muy en claro. La prescripción se fundamenta en que el poseedor no es propietario.
Si tú no eres propietario, puedes recurrir a la prescripción para ganar propiedad. Pero después vamos a ver que en saneamiento la prescripción en realidad es un instrumento que sirve al propietario para poder acceder a registros públicos. Cuando no debería ser así, ¿no? Si yo lo entablo judicialmente y digo, yo adquirí mi derecho de posesión por este contrato privado de compraventa, ¿qué debería decir el juez? Eso es una imposibilidad jurídica. ¿Cómo te puedo nombrar propietario si tú ya eres propietario? ¿No? Hay que tener en cuenta ello. El elemento objetivo del fundamento de la prescripción dice, a través del cual no se atribuye falta de diligencia del titular del dominio, sino que basta el hecho objetivo de que una persona esté en posesión de un bien a través del tiempo, cumpliendo los requisitos establecidos para hacerse propietario vía usucapión. Lo que pasa es que, no sé si les había mencionado antes, cuáles son las fuentes del derecho que yo manejo. La autonomía de la voluntad, la ley y la costumbre. ¿Cuál es el fundamento para adquirir, o mejor dicho, cuál es la fuente del derecho que me permite a mí adquirir por prescripción? La ley. Si no estuviera el artículo 950 del Código Civil, no habría prescripciones adquisitivas de dominio. Entonces, el fundamento es la ley, básicamente. Sigamos. Aquí está el desarrollo de la teoría. Y justamente vamos a los elementos que configuran a la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Yo básicamente lo he clasificado en dos: la posesión calificada y el elemento temporal. Vamos a desarrollar la posesión calificada. Para que exista prescripción, tienes que tener una posesión, pero no cualquier tipo de posesión. Por ejemplo, si yo soy un arrendatario, ¿ejerzo posesión? Sí, pero posesión ¿como qué? Como poseedor inmediato, pero no tengo un elemento que me califica como un poseedor para usucapir, ¿cierto? Soy poseedor, pero no cualquier poseedor puede prescribir un bien. Y por ello que yo les digo, la posesión debe ser calificada. ¿Y cuál es el elemento de calificación? Que la posesión sea a título de dueño, que la posesión sea pública, que la posesión sea pacífica y que la posesión sea continua. Ojo, en algunos elementos de la posesión, por suerte, en el Código Civil tenemos presunciones legales. Por ejemplo, en la posesión continua tenemos presunciones ¿de qué? De continuidad. Si yo demuestro que he poseído en el 2001 y demuestro que he poseído en el 2003, la presunción que me haría tener que yo he poseído en el 2002. Son presunciones a nuestro favor. Muy bien, la posesión pacífica, ¿qué quiere decir? Que no he ejercido violencia para estar en contacto con el bien. Pero la pregunta sería, ¿y qué pasa si yo ejercí violencia para entrar? Y han pasado ya 11 años. Tendríamos que analizar cuándo cesó el último acto de hostilidad para recién ahí computar el plazo para la prescripción. Esto es curioso porque me pueden decir, ¿qué entendemos por acto de hostilidad? Si pongo 5 matones a cuidar la casa, obviamente nadie se va a querer acercar, ¿no? Vamos a ir analizándolo poco a poco. La posesión pública. ¿Qué viene a ser la posesión pública? ¿Que todo el mundo se entere que yo vengo prescribiendo? ¿O qué sería en sí? Imaginemos que yo quiero prescribir un terreno donde no hay nadie, no hay ningún vecino. ¿Cómo lo quiero mediante posesión pública? ¿Cómo demuestro? A ver, ¿alguien? ¿Cómo demuestro yo la posesión pública si no hay ningún vecino al costado? A veces se demuestra por la llegada de algunos recibos. Muy bien, algunos recibos, muy bien. ¿Qué más? Servicios que uno pueda colocarse de repente, ¿no? Servicios básicos. ¿Ya? Autovalúo también. Se lo puede, cuando uno tiene una propiedad, empieza a pagar impuestos. Así poco a poco se va haciendo esa propiedad. Vamos a poner, a ver, alguien que me dé una dirección de una vivienda. ¿Alguien que se anima a darme una dirección de una vivienda? ¿Alguien? ¿Nadie? Mario, ¿tu vivienda? A ver, ¿cómo sería mi vivienda? Los jardines. ¿Ya? Dirección real, ¿ya?
Lo estoy inventando, pero sé que puede existir. Los jardines. No, tiene que ser una real. Ya, Vamos. una real. Una real de alguien que es... Las emeritas. ¿Así? Sí. No, las ágatas. Las... Ágatas 300. No tengas miedo, no te vamos a prescribir. Las ágatas 352 el Agustino, ¿no? 352. El Agustino. Existe, ¿no? Sí, sí. Ya. ¿Tú me puedes decir si esta dirección, tal y cual ahorita está, es la que... A ver. ¿Así está todavía la vivienda? ¿O ha sido modificada? Pero no sé cuál es. Por eso pregunté cuál es la dirección real. Ya. Ah, no, mira, sí sé cuál es. Claro, tú me has dado la dirección. Están igualitas, prácticamente. ¿No ha habido ninguna modificación? Esto de acá puede ser que ya tiene un piso más. Ah, Sí. exacto. Ya, esa que estás apuntando ahorita ya tiene un piso. ¿Ya tiene un piso más? Sí. Muy bien. ¿Qué pasa aquí? Con un tema de simplemente de buscar en Google, he podido verificar que ha habido ¿qué cosa? ¿Qué viene a ser Google? Un buscador como tal. Un medio de publicidad. ¿Para qué? Para verificar que alguien está en posesión del inmueble. De repente había un terreno, así, y han pasado 10 años y hay una casa de 3 pisos que ha sido modificada. Google me da una estadística de ¿qué cosa? De una foto de hace ¿cuánto? 3 años, 2 años, 5 años. Y yo le muestro una fotografía actual. ¿Puedo demostrar que ha habido un comportamiento posesorio? Sí. Una prueba inédita de la posesión. A través de un buscador. Publicidad. También, como lo dijo la compañera, el tema de pagar los impuestos municipales demuestra ¿qué cosa? Que hay un registro de un servicio público, que hay un registro del pago de los impuestos a través de la municipalidad, que cualquier persona puede acudir y solicitar la información y verificarla. ¿Eso es hacer público la posesión? Sí. ¿Qué más? Hacer mejoras podría ser. Mejoras, también las construcciones. De hecho, eso también más que todo va a la prueba de la prescripción también. Algunos hacen construcciones, pero no guardan sus boletas. Pero si guardaras las boletas, podrías comprobar que tú has invertido en la propiedad. Y si has invertido en la propiedad, hay un animus domini, justamente que es ya el último elemento más importante dentro de la prescripción. El animus domini. Muy bien. Otra prueba inédita en la prescripción, por ejemplo, puede ser en la cual yo tengo mi casita y me roban los televisores. ¿Qué hago? Llamo a la policía. ¿Y qué va a hacer la policía? Un acta. ¿Y el acta lo puede hacer sobre un bien que no existe? Va a decir, hay una casa en la dirección tal donde se produjo un robo, un asalto, un hurto, ¿no? Pruebas. Van recabando pruebas de que el bien existe, de que hay personas que están poseyendo. No te dice que la persona sea el titular del bien, simplemente que hubo un delito. Van recabando pruebas. Fotografías quizás, pero no creo que sea un elemento determinante. Vamos a ir viendo justamente poco a poco los elementos que yo considero son determinantes para una prescripción. Una constancia de posesión, tampoco. Porque cualquier persona puede solicitar una constancia de posesión. Es muy simple de pedirlo. Aquí vamos a poder encontrar teoría, ¿no?, sobre la posesión pública, pacífica, continua y como propietario, que ya hemos descrito brevemente. Y bueno, ya sabemos que eso... Aquí voy a hacer las preguntas rápidamente para hacer un recordatorio de lo que hemos visto en anteriores clases. A ver. ¿Por qué voy a hacer estas preguntas? Porque vamos a estudiar un pleno casatorio, que es el segundo pleno casatorio que les había mencionado, que hablaba sobre la prescripción adquisitiva de dominio. Tampoco lento la computadora, un ratito. Posesión a título de dueño, pública. Ya, muy bien. ¿Un servidor de la posesión puede prescribir? No. No como servidor, pero sí puede convertirse en poseedor. Sí puede. ¿Poseedores precarios?
Sí pueden. ¿Poseedores inmediatos? No. ¿Hijos? A ver, esa pregunta. ¿Hijos? Depende. Vamos a ver. ¿Sociedades gananciales? Sí, sí pueden, como sociedades gananciales. A pesar que no son una persona jurídica, tienen un patrimonio autónomo. ¿Personas jurídicas? Sí. ¿Menores de edad? Bien. Vamos a la jurisprudencia. Sentencia del segundo pleno casatorio. Es un pleno ya casi hace como 10 años, donde se estudió un poco el tema de la prescripción y la coposesión. La coposesión le permite a una persona, mejor dicho, a dos personas, adquirir la propiedad en calidad de copropietarios. Pero la pregunta sería, ¿cómo deberían ejercer la coposesión? ¿De igual rango, de igual manera? Este era el caso de un padre y de una hija, y que la hija justificaba su posesión en que siempre había vivido ahí en el inmueble desde que nació. Vamos a estudiar los fundamentos más importantes del segundo pleno casatorio. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? ¿Nadie? Pedro me va a ayudar con la lectura, Pedro. Pedro va a ayudar. Pedro, el punto 57 del segundo pleno casatorio, por favor. 57. Si bien es cierto que el señor Rafael Yuncor es poseedor del inmueble en materia de litigio, también lo es que su posesión es en calidad de poseedor inmediato, puesto que reconoce una posesión superior a la de él, al haber aceptado su condición de arrendataria del predio. Muy bien. Hasta aquí. Vamos a ver que existen dos formas en las cuales la prescripción puede padecer de algún defecto. Son la interrupción y la suspensión. La interrupción y la suspensión. Oye, ¿cómo se interrumpe una prescripción? Un ejemplo es este: reconociendo el derecho de propiedad de alguien más. Interrupción. Y el plazo se viene abajo. Si estuviste poseyendo 8 años y reconoces el derecho de alguien más, ya no hay prescripción. Ya reconociste el derecho de alguien más. ¿Entienden? ¿Y cuándo opera la suspensión? Cuando yo de repente estoy prescribiendo un inmueble, tengo 8 años y alguien más se mete. Y estoy en un tira y jala para recuperar la posesión. Y la recupero después de 6 meses. ¿Esos 6 meses se pueden computar? ¿Pierdo la prescripción? No la pierdo, pero la recupero y sigo poseyendo. El plazo no se ha perdido. En cambio, en la interrupción sí. Ya acabó mi prescripción porque ya hubo un reconocimiento por parte del que viene poseyendo respecto de alguien que tenga mejor derecho que él. ¿Qué más te dice, no? La sentencia del segundo pleno casatorio, por lo cual no puede usucapir al no haberse conducido como propietario del mismo, conforme emerge de la prohibición contenida en el artículo 912 del Código Civil. ¿Qué dice el 912 del Código Civil? A los que tienen código. ¿Quién tiene Código Civil? 912. A ver, ¿qué dice el 912? A ver. Presunción de propiedad. El poseedor es reputado propietario mientras no se pruebe lo contrario. Esta presunción no puede oponerla al poseedor inmediato, al poseedor mediato. Tampoco puede oponerse al propietario con derecho inscrito. Muy bien. De hecho, esa fue una de las preguntas en su examen pasado. ¿Toda posesión presume propiedad? No, porque hay ciertas restricciones. Si yo sé que el bien está registrado y estoy poseyendo, ¿cuál es la presunción? Ahí no hay presunción porque hay un tema de publicidad. Y ojo ahí, el 912 choca con otra presunción. Uy, se está apagando. Ven. Un ratito. Dime.
No sé qué ha pasado, que no le han puesto carga. Dice que se va a pagar en 10 minutos. Llama ahorita al coordinador. Ya. Continúo, disculpen la interrupción. ¿Cuál es el problema con esa pregunta, con esa interrogante? Que si yo encuentro a alguien como poseedor y yo sé que el bien está registrado, hay otra presunción en contra de ella. ¿Cuál es? Una presunción iure de iure. ¿Cuál es? Que todas las personas deben conocer de la información de registros. Entonces, el 912, ¿con qué norma choca? ¿Con qué artículo? Con el 2012. ¿Qué dice el 2012? Ahora sí. A ver, ¿qué dice el 2012? A ver, yo lo leo. Ajá, 2012. El 2012 dice lo siguiente. Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. O sea, es una presunción que no admite prueba en contrario, versus otra presunción que sí admite prueba en contrario. Chocamos dos sistemas de publicidad distintos, el de registro y el posesorio. Muy bien. ¿Qué más dice esta sentencia del Pleno Casatorio? Miren acá, en cuanto a la hija Gladys Juncor Maloche, la misma no tiene calidad de poseedora, toda vez que viene ocupando el inmueble en virtud a la extensión del derecho de uso del que goza su señor padre, en mérito a lo dispuesto por el artículo 1028 del Código Civil. Por lo que al margen de que si se vino pagando o no la renta por dicho contrato, la cuestión es que la señora no viene poseyendo el inmueble como propietaria. ¿Por qué? Porque si yo soy beneficiada con un derecho de uso, ¿soy poseedora o no soy poseedora? No soy poseedora inclusive. ¿Qué soy? Un detentador, pero un detentador no en calidad de servidor, sino un detentador en calidad de beneficiario. Aquí también se hizo un análisis por parte del doctor Lama More, que es juez, ¿no? Juez de la Corte Suprema de Justicia actualmente. Presidente, creo, ¿no? No recuerdo muy bien. Supremo. Juez supremo. Pero aquí todavía no era juez supremo todavía. Dice lo siguiente. Los hijos no poseen el bien que ocupan conjuntamente con sus padres cuando son menores de edad, pues ocupan o residen en él porque lo hacen en virtud del interés de los padres, quienes tienen el derecho y el deber de tener a sus hijos bajo su protección y cuidado. Vamos a ir reflexionando sobre ello. Es decir, los hijos que tienen 15 y 16 años en realidad están ocupando el predio porque en realidad son los padres los que tienen un interés. No me queda claro. ¿Ustedes qué piensan? A ver, ¿qué piensan? ¿Alguien? Los hijos no pueden ejercer la voluntad de... A ver. Están sometidos, creo yo que los menores no pueden ejercer la voluntad de ella. Ya. Están sometidos a la voluntad de sus padres, por lo tanto no pueden ser poseedores inmediatos. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién más quiere participar? Los hijos en cualquier estado, acá dice solo de los hijos, ¿no? Cuando son menores de edad. ¿Por qué? Por un tema de incapacidad. Patria potestad. Por la patria potestad. O sea, tú a los 16 no tenías voluntad. ¿O sí tenías voluntad? Soy parlativo. Pero tenías voluntad. ¿Ya? ¿Qué más? Miren lo que dice también acá. ¿Sí? ¿Alguien más? Viven en la casa porque es una obligación de los padres. Viven en la casa porque es una obligación de los padres. ¿Sí? ¿Están seguros? Y si yo me quiero ir de la casa porque soy un rebelde. Si es menor de edad, una obligación. Es una obligación y es un derecho. Es raro, ¿no? Es una obligación derecho. Ya, muy bien. Sigamos con el análisis del doctor Lama. Sin embargo, cuando estos adquieren la mayoría de edad, y a pesar que ya son mayores de edad,
continúan viviendo en el mismo inmueble conjuntamente con sus padres, algunos viven inclusive hasta los 50, ¿no? Algunos como yo, hasta los 30. Ya son copropietarios prácticamente. ¿Ya? Salvo excepciones, usan el bien en interés propio para satisfacer no la necesidad o requerimientos de los padres, sino su propia necesidad de vivienda. ¿Saben qué pasa con esta reflexión del doctor Lama? Que me hace creer que los hijos menores de edad son objetos. Y como son objetos, el interés recae en los padres, pues. Como tú eres mi objeto, no mascota, objeto. Mi interés es que te quedes en la casa y no te puedes apartar de la casa. En cambio, cuando ya eres mayor de edad, si quieres te vas, si quieres no te vas. Es curioso. ¿Qué más dice el doctor Lama? No continúan residiendo en el mismo bien para beneficio de los progenitores, quienes lo consienten por afecto o por su sentimiento natural de padres. Por ello, y esta es la conclusión a la cual llega, él considera que son poseedores y no detentadores, como se menciona en la sentencia materia de análisis. Es decir, solo basta yo que cumpla 18 y vivir en la casa de mis padres para yo ser categorizado como poseedor. O sea, yo no encuentro diferencia, yo en mi posición, entre un menor de edad de 17 y un mayor de edad de 18 que está en la misma circunstancia, en el mismo cuarto, haciendo las mismas cosas, que solo por un año de diferencia ya quiera el comportamiento como poseedor. No veo diferencia. Yo creo que es igual. Independientemente si tengas 17, 18, 19, 20, si sigues comportándote como un detentador, seguirás siendo detentador. No eres poseedor. Yo lo veo mientras tanto, que la persona no ponga dinero para la casa. Claro, exacto. O sea, Correcto. el menor no puede dar dinero. Sí puede. Imaginemos que los padres estén divorciados y el padre, que no tiene la tenencia física, le dé pues quizás 600 soles. Y de esos 600 soles el hijo pone 200 para la casa. O trabaja, porque hay menores que trabajan con autorización de los padres. Entonces ya no serían menores, serían independizados. No necesariamente. Tendríamos que ver si califica dentro del concepto de emancipación. Claro. Ahí va el tema, ¿no? Que no solamente basta con poner dinero a la casa. Yo de hecho pongo dinero a la casa y yo sigo siendo un detentador. ¿Por qué? Porque en cualquier momento mis padres me pueden decir, ¿sabes qué? Ya estás grande, ya, no sé, pues ya te vas a casar, creo que deberías alquilarte un propio cuarto. Entonces no vas a poner dinero, ¿cierto? De hecho, un servidor de la posesión, alguien que cuida la casa, también pone dinero en algo en la casa, ¿no? Quizás para refraccionar algo que luego se le va a decir al dueño, ¿sabes qué? Devuélveme el dinero. O para limpiar, contrata a una señorita que limpia. También pone su dinero para vivir cómodo como servidor. ¿Ven? Entonces, ¿cuál sería el elemento determinante para que los hijos sí puedan ser considerados poseedores? Sí. Podría ser el derecho de uso que ellos tienen por extensión de los propietarios, que deberían ser el derecho, tendrían un derecho de uso. Ya, entonces serían... El Código Civil está regulado que el derecho de uso se extiende a los familiares. Ajá. Ya. Pero imagina... Perdón. Sí, dale. Y es una de las facultades, pues, ¿no? Para ejercer la posesión. Muy bien. ¿Considerarías entonces que el hijo en realidad tiene un derecho de uso, pero el derecho de uso, ¿qué tipo de posesión es? Posesión inmediata, ¿cierto? Mi pregunta aquí viene a ser lo siguiente. ¿Los hijos pueden ser coposeedores junto con los padres? No, porque los padres son los que tienen la prerrogativa absoluta sobre el bien. Ellos son los que modifican quizás el bien, construyen, pintan, pagan los impuestos, pagan la luz, pagan el agua, declaran, se van a las reuniones o a las asambleas de la asociación de vivienda, a las reuniones de la junta de propietarios, etcétera, etcétera, etcétera.
Mientras que el hijo quizás tenga una injerencia directa o indirecta con el bien, pero no ejerce o no se comporta como tal. Entonces, mi respuesta sería que los hijos, salvo adquieran un mejor derecho, no son ni deberían considerarse poseedores. ¿Cuándo podría cambiar esto? Quizás cuando los hijos ya le digan lo siguiente a los padres: quiero construir en tu segundo o en tu tercer piso. Que es lo usual que hace, ¿no? Algunas personas dicen: ¿para qué te vas a comprar una casa si puedes construir en los aires míos? Y comienzan a construir. ¿Ahí hay un comportamiento como poseedor? Sí. ¿Cuál puede ser el problema posterior? Si no hay independización, se podría tomar como una mejora o como una construcción en terreno ajeno. Entonces, mi recomendación es para aquellas personas que piensan construir como hijos en la casa de su padre, primero hagan la independización. Y sobre todo si tienen hermanos, porque ahí vienen los pleitos. La construcción, independientemente de dónde se haga, evidencia un tema de posesión. Yo independizo y comienzo a pagar, ¿qué cosa? La luz y agua a nombre propio ya. Prácticamente es como si fuera una nueva vivienda. Y ahí ya, yo, ¿qué pasa? Soy poseedor. Si yo celebro un contrato de arrendamiento con mi padre, ¿soy poseedor? Sí. También. Exacto. ¿Pero en calidad de qué? De poseedor inmediato. Nunca va a poder coincidir, ¿qué cosa? Mi calidad de poseedor con la calidad de poseedor de mi padre. Salvo un supuesto, que ambos seamos, ¿qué cosa? Coherederos. Imaginemos que mi madre se muere y deja como herederos a mi padre y a mí. ¿Ahí qué somos? Copropietarios y coposeedores. Ahí sí coincidimos porque tenemos las mismas prerrogativas, los mismos derechos, las mismas obligaciones. No pueden existir coposeedores que no tengan los mismos derechos y mismas obligaciones. Sería una relación totalmente distinta. Por eso que yo no estoy considerando la postura del doctor Lama More como correcta, porque se basa en un criterio demasiado subjetivo y yo me baso en un criterio objetivo. Mismas obligaciones y mismos deberes para cumplir, para considerarse como poseedor. Esto es otra crítica. Y vamos a los efectos de la sentencia de la prescripción adquisitiva de dominio. Recordemos cuántos tipos de sentencias hay. 3, ¿no? Constitutiva, declarativa y de condena. A ver, ¿quién me dice un ejemplo de proceso judicial de una sentencia de condena? A ver. Obligación de la suma de dinero. Obligación de la suma de dinero, ya, de condena. Muy bien. Otro. Otro de condena. Ya, reivindicación puede ser. Otro más simple, que no tenga que ver con el ámbito patrimonial. La obligación de desalojo, ya. Divorcio de condena. Una obligación de dar. Constitutiva, claro, constitutiva. El divorcio es constitutivo porque antes de la sentencia de divorcio he sido casado. Y con la sentencia cambia mi situación. Muy bien. ¿Y la declarativa? Además de la prescripción. La sucesión, petición de herencia. Ya. ¿Qué efectos tiene la sentencia declarativa? Simplemente busca reconocer un derecho ya adquirido, como en la prescripción. Algunos preguntan, ¿necesito la sentencia para poder oponer mi derecho frente a otra persona? No, pero es mejor tener una sentencia, porque la sentencia es un medio de prueba idóneo para oponerla frente a otra persona que busca tener un derecho mejor que el mío. Pero igual la sentencia de prescripción adquisitiva de dominio es declarativa. Siempre tiene que ser declarativa. De hecho, el artículo 912 del Código Civil lo dice así. Vamos a ver si está acá. Acá está. Quien adquiere un bien por prescripción, vamos a ver si el puntero me ayuda. Sí. Puede, esta es posibilidad. Si fuera una prescripción, la sentencia constitutiva, ¿qué tendría que decir? Debe, exacto, muy bien. Entablar juicio para que se le declare. Si fuera constitutiva, ¿qué tendría que decir acá? Para que se le constituya como propietario. Muy bien. Además acá dice lo siguiente, quien adquiere, ¿qué significa que adquiere? ¿Cómo debería cambiar para que fuera constitutiva?
Quien ostenta derecho. O quien pretenda adquirir un bien. Pero acá, como dice adquiere, hay 3 características en un mismo párrafo que nos denotan que la prescripción adquisitiva de dominio es declarativa. Adquiere, puede y declare. La sentencia que accede a la petición es título para la inscripción de la propiedad en el registro respectivo. Es como si fuera una escritura pública para cancelar el asiento en favor del antiguo dueño. Lo importante de una prescripción como es originaria, ¿qué va a pasar con las cargas y gravámenes anteriores? Pero yo tengo que constar eso también en mi sentencia, porque ¿qué va a pasar con el registrador? El registrador te va a inscribir la sentencia y solamente va a cambiar ¿qué cosa? La titularidad, más no las cargas y gravámenes. Vas a tener que solicitarlo también. ¿En qué cosa? En tu petición. Claro, porque tú no has celebrado esas cargas y gravámenes. Imaginemos que hay un embargo, imaginemos que hay una hipoteca. Tú no la has solicitado. Tú no tienes por qué pagarlas, porque es una adquisición originaria. Sí consta en el registro, entonces tú sí tienes conocimiento de ello. Sí, pero igual no te debe afectar. Porque al ser una adquisición originaria y no derivada, no te perjudica. Solo te perjudicaría si tú adquieres de forma derivada. ¿Por qué? Porque ahí sí tú te estás sometiendo a aceptar las condiciones de la adquisición. Si fuera una hipoteca ante un banco. Tú tienes que decir justamente que se levante esa carga y gravamen. Porque tú has adquirido por prescripción. Y ahí el banco también tiene una parte de no diligencia. Porque el banco, al ser un interesado, tiene interés para obrar en el proceso. Porque tiene un derecho real sobre el inmueble. Pudo haber señalado justamente o cobrado esa hipoteca en cualquier momento. Que de repente el propietario sigue pagando. El extranjero sigue pagando y no sabe que hay alguien que está prescribiendo. Bueno, pero entonces ahí no sería conflictivo, porque mira, si yo soy banco y tengo una hipoteca y el propietario sigue pagando, ¿por qué tendría que ejecutar la hipoteca? ¿Y por qué tendría que levantarse? Porque ya alguien más la adquirió. Entonces, Por eso que los bancos son bien vivos. Te dicen, tú cuando celebras una hipoteca, procura no arrendarla, subarrendarla o darla en derecho a otra persona. ¿Por qué buscan eso? Para evitar las prescripciones. Un banco por eso tiene un área legal, para defender también sus derechos de crédito. Ojo con este dato, es buena la pregunta. El banco también tiene que estar atento ante un posible escenario de conflicto entre su deudor hipotecario y un prescribiente, porque puede perder su derecho. Sí. Víctor, quisiera saber cuál es la base legal con la que tú defiendes esta posición de que en la prescripción adquisitiva, digamos, supongo que te refieres a la judicial, porque en el notarial, que me diga a mí, ¿sabes qué? Todas las cargas o gravámenes que hay sobre un bien se van a levantar. Claro. Porque eso no es así, porque yo conozco y veo un montón de esos casos y no pasa así, que se levantan. No, claro, registralmente no se levantan. Siguen ahí. Registralmente no se levantan las cargas y gravámenes. Pero judicialmente sí puedes pedirla. Y de hecho los registradores dicen, nosotros no vamos a levantar ninguna carga y gravamen si el juez no los ordena. Es diferente. Pero es que al ser una originaria, tú no la quieres con ninguna carga y gravamen. La quieres limpio. Sin ninguna prerrogativa, sí. Pero un notarial entonces también tendría esa posibilidad de levantar. ¿Porque tiene las mismas facultades? Sí. ¿Y un notario levantaría todas las cargas y gravámenes? No, tendrías que solicitarla por otro medio. Es un poco conflictivo este tema. Porque, les digo sinceramente, en cualquier adquisición derivada, tú te sometes a las cargas y gravámenes de tu transferente. No hay ningún problema. En la originaria no. En la originaria no. Si no, ¿para qué vas a adquirir por prescripción? Imaginemos un bien inmueble cuyo gravamen es casi igual al bien que estás adquiriendo por prescripción. ¿Cuál sería la lógica en adquirir un bien por prescripción si igual vas a tener que pagar una hipoteca por un monto que no puedes pagar? No hay razón en ello. El tema es, que lo viene y dice Alexa, ¿cuál es la base legal para ello?
No lo hay. No hay un artículo en específico que te diga se va a levantar la carga de gravamen porque has adquirido por prescripción. No lo hay. Y se queda ahí a la deriva. ¿Debería haber? Sí. De hecho, ustedes me preguntan, alguna vez, lo he escuchado, ¿se puede adquirir por prescripción adquisitiva de dominio a través de una sucesión intestada? ¿Puedo sumar la posesión de mi padre que murió junto con la mía para adquirir el bien por prescripción? Sí se puede. No hay ninguna base legal para ello. Pero sí se puede. Pero ¿qué pasa? En el anteproyecto del Código Civil ya se está incluyendo estas modificaciones. A la hora del break voy a mostrárselo, el anteproyecto. Lo tengo ahí. No sé si algunos han ido a la sesión del anteproyecto. Ya se incluye la forma de prescribir un bien por sucesión intestada. Le voy a mostrar. ¿Qué hora tienen? Yo hago un descanso a las 11:30. 11:10. Ah, ya, todavía tenemos tiempo para seguir. Una consulta. Sí, sí. Cuando los terrenos son grandes, son muchos terrenos amplios y normalmente las personas pues son poseedores y quieren hacer su prescripción. Y estos terrenos a veces grandes pues ya están hipotecados o han tenido estas cargas. Usted está indicando que cuando ellos hacen su prescripción también piden que no estén afectos a esas cargas. Sí. Sí. Exacto. Y eso no se ve notarialmente sino judicialmente. Sí. La prescripción se da judicialmente. La prescripción es para poder entablar o ganar una prescripción o la propiedad por la prescripción se puede hacer de 3 formas. Yo conozco 2 en esencial que se hacen más seguido: la notarial y la judicial. Hay una que es administrativamente, pero que propiamente no creo que sea una prescripción, sino es más que todo una adjudicación. El problema es justamente si se debe respetar o no las cargas y gravámenes. Hay una ley que habla sobre la caducidad y prescripción de los embargos y de las hipotecas. Por ahí se puede tocar el tema para poder levantar esas cargas y gravámenes. Por ejemplo, ¿qué pasa? Yo como propietario registral no estoy poseyendo hace como 15 años y tenía una hipoteca de por medio. Se supone que me deberían ejecutar la hipoteca, ¿no? Si no pago. Pero ¿qué pasa si no pago por 10 años? ¿Cuál es la justificación? ¿Se puede o no levantar la hipoteca? ¿Se puede por prescripción y caducidad de la hipoteca? ¿Se puede levantar una hipoteca? Sí se puede. No, la ley 26 Ajá. ya habla que en caso de que es una garantía que pertenece al sistema financiero. Solo si es el sistema financiero. Pero las hipotecas, ¿quién generalmente las da? Los bancos. Ya, te hago una pregunta aquí. ¿Esa norma no te suena inconstitucional? ¿Perdón? ¿Esa norma no te suena inconstitucional? ¿Por qué discrimina entre un privado, persona natural, o una empresa que da una hipoteca y una entidad que pertenece al sistema financiero, que ni siquiera es del Estado, que es un banco también, que es un privado? Sí, pero sí está. Y en caso que en todo caso ya no sea un banco y tú lo haces con una persona jurídica, esta persona jurídica tiene que ya haber la persona jurídica debe haber cumplido la 30 años. 10 años. No, pero eso no es en todos los casos. En algunos casos. Claro, por eso. No es en todos los casos, pero se puede. Que tienen hipotecas así de 30 años y ya las asociaciones ya no están, quieren levantar esas hipotecas. ¿Cómo las levantas? Vas a SUNAR y SUNAR te dice de que tienes que buscar la junta liquidadora porque todavía no tiene más de 30 años. O sea, porque tiene 30 años hasta más, pero tienes que buscar a la junta liquidadora. Cada caso en especial, cada caso en particular. De hecho que sí. Sigamos para terminar esta primera parte. A ver, la prescripción, como le dije en un momento, es una forma de adquirir propiedad porque el poseedor no es propietario. Pero hay otras formas de adquirir, o mejor dicho, sanear el predio sin necesidad de acudir a la prescripción. ¿Cuál es? Uno es el otorgamiento de escritura y otro es la formación de título supletorio. ¿Ambos están regulados en el Código Civil? No. Solo la prescripción está regulada en el Código Civil. La formación del título supletorio no está. ¿Dónde está regulada la formación del título supletorio? En el Código Procesal Civil. ¿Qué dice?
El proceso de título supletorio procede cuando el titular, es decir, ya le está diciendo a la persona que es propietaria de un predio, no cuenta con título que acredite su dominio. Yo soy propietario, pero no tengo los documentos que acreditan mi dominio actualmente. Entonces, ¿qué hago? Requiero de un título subsidiario. ¿Con la finalidad de qué? De obtener la inscripción en los registros públicos. ¿Bien? Tenemos un ejemplo de Este es un caso distinto al justo título. Correcto. Porque acá no tiene ningún documento que acredite que es el titular del bien. Un ejemplo, me decía, mi abuelo le fue adjudicado la propiedad del terreno que hoy poseo mediante la reforma agraria. Y en el documento, quizás, su nombre no está claro y difiere un par de letras. No, a veces se llama Luis Miguel Llanos y han puesto solamente Luis Llanos. Y por eso no puedo hacer ¿qué cosa? La sucesión, no puedo hacer ninguna inscripción. ¿Y yo qué hago? Digo, yo soy propietario por un tema de ¿qué? De sucesión intestada, pero no puedo inscribirlo. ¿Qué tengo que hacer? Prescripción es una opción, pero también podría recurrir a la formación de título supletorio, que es una forma accesoria para ¿qué cosa? Llegar al registro, al fin y al cabo. Pero ¿cuál es yo les hice una pregunta inicialmente. ¿Cuál es el recurso que más se usa para el saneamiento? La prescripción. De hecho, ayer tuve un caso similar. Les comento el caso para ir terminando ahí. Un joven vino y me dijo, mi padre quiere hacer una prescripción adquisitiva de dominio. Ya le pregunto, ¿tienes los documentos? No, no tengo ni uno. Pero venimos pagando de la luz y el agua y los árbitros. ¿Los árbitros a nombre de quién están? De mi abuelita, que había comprado el terreno. Ah, ya, de tu abuelita. ¿Cuántos herederos hay? Además de mi padre, son 4 tíos más. Ah, son 5. Sí, pero hay un problema. Que mi abuelita adquirió ese predio estando comprometida o de novia con un señor que no fue mi abuelo, sino fue su segundo compromiso. Y de ahí hay un hijo. Ah, ya. Entonces, ¿cuántos van a adquirir el bien? Supuestamente por sucesión. Serían los 4 hijos, más su padre, más uno más. Serían 6. Pregunta, ¿podrían adquirir por prescripción el padre, excluyendo a los demás coherederos? ¿Podrían excluirse si tienen un derecho de propiedad, pero que todavía no ha sido saneado? ¿Podría excluírselo y adquirir por prescripción? Complicado, ¿no? Te lo prohíbe. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué le recomiendo a esta persona? Mira, vamos a hacer lo siguiente. El problema es que su abuelita murió en Estados Unidos también. Entonces, para hacer la sucesión, un poco complicado. Porque el hijo que no es su tío, le correspondería un 50% de la vivienda. ¿Por qué les digo? Como son copropietarios, el abuelo y su pareja, ¿cuánto le corresponde cada uno? 50-50. A la abuela le correspondía 50 y a su compromiso 50. Y sobre la sucesión intestada, por ejemplo, del conviviente de la abuela, ¿quién es su único heredero? Su hijo. Por lo tanto, es como si representara todos los intereses del fallecido. ¿Y cuáles son los herederos de la abuela? Son 5 hijos. Exacto. Porque como no era sociedad de gananciales, no hablamos de repartición de gananciales, solamente hablamos de copropietarios. Muy bien. ¿Cuánto le correspondería al padre de mi representado? Si son 5 hijos y le corresponde cada uno el 50%, 10% sobre las alícuotas del bien. Mi pregunta es, ¿cómo hace para él adjudicarse toda la propiedad si no puede por prescripción? ¿Qué harían ahí? Porque él no quiere, él dice, me han dicho por ahí que la prescripción es la forma más idónea para ganar la propiedad. Pero no tienes ningún medio de prueba que lo acredite. O sea, estás poseyendo ya, quizás en calidad de propietario, pero ¿quién acredita que no venga el hijo y te reclame mediante un proceso judicial? O que inicie la sucesión intestada, porque cualquiera de los herederos puede iniciar la sucesión intestada.
¿no? Ahora, el problema es de que sí, mi representado es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque su abuela murió en Estados Unidos. En cambio del otro, ¿qué va a decir? Copropiedad, mi padre sí murió acá en el Perú y la puedo salir más rápido. Yo le dije lo siguiente: en vez de iniciar un proceso de prescripción, ¿por qué no haces que te celebren un contrato de compromiso de contratar antes de sanear el predio, en los cuales ellos van a celebrar un contrato futuro de cesión de derechos y acciones sobre la propiedad inmueble? Les compras a todos y luego tú saneas. Le compras a un precio bajísimo. Se puede negociar, cuando un predio no está saneado es mucho menor. Y luego consolidas la propiedad en una sola persona. O sea que le compre a los tíos. A los tíos e inclusive a la otra persona. Lo consolida la propiedad en uno solo. En vez de iniciar un proceso de prescripción. ¿Se puede? Sí se puede. Ahora el tema es la negociación. Porque si el predio es grande, o sea, estás hablando de... Ese es por un lado. Al parecer todos están de acuerdo con cooperar, ¿no? Porque al final ni siquiera es un terreno, es un departamento. El problema viene a ser cuando son terrenos. Cada uno se quiere apropiar. A veces cuando son hectáreas, por ejemplo, en un caso hay un abuelito que tiene 2 sucesiones intestadas por hijos y el papá. Hay un caso de una persona que ya falleció. Ajá. No tenía un título, pero viene pagando a nombre de un tío lo que es el autovalúo, pero ya hay 2 sucesiones intestadas, del abuelo y del padre, porque el nieto es el que quiere vender una parte. Ya. Así que se está viendo cuál es la mejor manera y lo quieren vender tal y como está, porque no quieren hacer ni el tema de la prescripción porque es costo para ellos, ¿no? Y son 20 hectáreas. Correcto. Vender y que le compre a cada uno le manda dinero. ¿No? Estamos hablando de más de... Otra opción que se puede plantear en ese caso quizás sería cederle la posesión a alguien más y que él comience a prescribir, pero tendríamos que iniciar las pruebas desde cero. Le digo, ¿vas a esperar 10 años para poder recabar todas las pruebas? Se complica ahí, pues, ¿no? Entonces mejor en este escenario. Cuando no tienes las pruebas, negocia con las otras partes. Más o menos, ¿cuánto te están cobrando una prescripción notarial? De 5.000 soles para arriba, más. Como $10.000. ¿Algunos más? $10.000 soles. Conozco notarías más baratas, ¿no? $10.000 en total. Sí, son 20 hectáreas. Desde que tienes al abogado que te asesore con la notaría. $10.000. Lo que pasa es que el valor por metro cuadrado es de $80. Ah, justamente eso quería agarrarme. Le dije al cliente, hacemos una tasación actual del predio, en este caso del terreno, del departamento. Y negociamos en función a ello. ¿Sabes qué? Te va a costar esto, esto, esto. Pero es una tasación en función a un predio que todavía no ha sido saneado. Va a estar... Lo que pasa es que los abogados ven cuánto está tu predio y según esto te dicen, bueno, los notarios ven cuánto es el costo del predio y según esto te dan una tarifa, ¿no? Porque pueden haber otros abogados que cobren menos, pero definitivamente ya cuando el valor es más de $500.000, $10.000 para ellos no es nada. Muy bien, correcto. A ver, sigamos con la formación. Quiero avanzar. Formación versus PAT. Y después vamos a introducirnos a la prescripción notarial brevemente. Ya vamos a hacer un pequeño receso de 10 minutos y regresamos. A los que están en el curso y en el diplomado se quedan, por favor.